El monasterio benedictino de Santa Cristina de Ribas de Sil es un conjunto monacal católico, ya en desuso, situado en el municipio riojansano de Parada del Sil, en Galicia, España. Está enclavado en un paraje a la orilla del río Sil, en el Castellar de Mérida, por debajo del monte Barona, en la parroquia de Caside, donde miles de castaños cubren la tierra formando un tupido bosque que desde muy antiguo tuvo carácter sagrado, donde aún se conservan ritos paganos. Su templo es uno de los mejores ejemplos del románico rural gallego. Se realizó entre los siglos XII y XIII. De origen impreciso, los primeros testimonios escritos se remontan a finales del siglo X. Como en otros centros monásticos fundados al abrigo de las encajadas riberas del curso final del río Sil, salpicadas de restos antiguos, asentamientos religiosos de carácter ascético. Posiblemente fue considerado inicialmente como un centro eremético, transformándose posteriormente en un cenobio. Aunque en él no perviva ningún vestigio arquitectónico o epigráfico del edificio original, quedan testimonios ciertos de la presencia del monasterio en época prerrománica. Fue uno de los más importantes de la Ribera Sacra de la Edad Media, como atestiguan los restos de vías de comunicación que convergen en dicho lugar. La jurisdicción del monasterio de Santa Cristina llegaba hasta el coto de Cabeza de Meda, con dominio sobre un amplio tramo del río Sil. Las características propias del espacio geográfico del dominio condicionaron las bases económicas y los fundamentos de la vida material del monasterio. La altitud y lo escarpado de los terrenos, poco aptos para el desarrollo de la agricultura, serían compensados con espacios dedicados a productos distintos, como la vid o los castaños, que aún hoy configuran el incomparable paraje del entorno monástico, así como el aprovechamiento de los ríos con recursos fluviales. La mención en la documentación medieval de la existencia de numerosas granjas y centros de recolección de las cosechas, donde se recibían las rentas y diezmos, evidencian la bonanza económica del monasterio, que se inicia en el siglo XII. A mediados del mismo siglo pasa a manos de la orden benedictina, con las cartas de aforamiento de cesión de tierras y propiedades al campesinado a cambio del pago de rentas, al tiempo que el monasterio recibe la concesión de importantes privilegios reales y la protección papal. Con el transcurso de la historia y después de siglos de decadencia, en 1508 el monasterio de Santa Cristina pasa a depender en calidad de priorato al monasterio de San Esteban de Ribas del Sil, en gallego Santo Esteban. Tras la reforma monástica del siglo XV, esta circunstancia es determinante de su declive. Aunque en el siglo XVI se reconstruye el claustro y se realizan pinturas en el ábside de la iglesia, el declive culmina en el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal en 1835 y su paso a manos de particulares que lo destinan a granja de labor. En la actualidad queda en pie la iglesia románica, la torre y una parte del claustro y edificios conventuales, restaurados mínimamente y abiertos al público. San Cristina de Ribas está formado por el templo románico y una serie de dependencias distribuidas en dos corredores cubiertos en torno al patio claustral. La iglesia del monasterio
representativa de la evolución de las tendencias y cambios estilísticos que se dan cita en los últimos años del siglo XII y principio del siglo XIII, constituye un magnífico exponente del esplendor arquitectónico del románico gallego y de la importancia de la labor escultórica de los maestros medievales que trabajaron en su fábrica. La fachada principal está dividida en dos cuerpos. En el primero de ellos se sitúa el acceso al templo, que se realiza mediante una portada conformada por 3 arquivoltas de medio punto que descansan en sendos pares de columnas con capiteles decorados con cabezas humanas y motivos vegetales. El conjunto de arquivoltas está enmarcado con una moldura ajedrezada. Sobre la puerta, el tímpano es liso. En el cuerpo superior destaca el rosetón calado con pequeños arcos lobulados. La imaginería conservada destaca una talla manierista del apóstol San Pedro, de final del siglo XVI, como los retablos barrocos que evidencian la prosperidad en el siglo XVIII. La retirada de estos retablos en 1990, durante las obras de restauración de la iglesia, permitió la contemplación de las pinturas murales preexistentes, datados a mediados del siglo XVI. La torre del campanario de la iglesia conforma un elemento arquitectónico de singular interés. Su uso, además del campanario, era de vigilancia e incluso de defensa. En su base se ubica un locutorio utilizado para la lectura a la comunidad mientras realizan diferentes prácticas religiosas. Los arcos son apuntalados y los capiteles están adornados por motivos vegetales, hojas de arcanto y arpías. Todavía hoy persisten las ofrendas por parte de gente creyente en un viejo castaño.